Antes que nada, iba a comentarles que íbamos a iniciar la... muchas gracias pues por la presencia en esta... Prometo eh, pues esta segunda conferencia de nuestro ciclo del Comité de Análisis Económico. El tema de hoy, que es la excepción de empresa en crisis, es un tema que creemos o creíamos muchos podía cobrar mucha importancia por el tema, por cómo se veía el prospecto de integraciones y, del M&A en estos tiempos, pues por supuesto de la pandemia, ¿no? Pensamos tal vez que muchas empresas iban a estar en situaciones excepcionales que iban a hacer que las integraciones crecieran y que las integraciones en tiempos de crisis, pues que sin duda alguna esto clasifica como una, pues se iban a aumentar. Y precisamente la idea de abordar este tema era mirar, bueno, cómo mirar estos casos donde hay una empresa con problemas para mantenerse a flote y qué debe hacer o cuál es el rol de la autoridad de competencia a la hora de analizar los daños y el rol también de nuestra parte, de los abogados, de cómo presentar esos daños y dónde están esas fuentes de problemas o esas fuentes en las que, pues, por supuesto, uno se puede basar para probar una integración. Entonces, arranquemos por mirar un poquito en qué estamos. Y para eso, un ejemplo, diría yo, sencillo, ilustrativo, pues simplemente con esa intención de que sea nada más que un ejemplo demostrativo. Tenemos este caso, esta integración, donde tenemos tres empresas, un mercado con tres participantes, una compañía que tiene el 50% de la participación del mercado, una que tiene 30% y una que tiene el 20% restante. Y en ese caso, la compañía A, la más grande, se va a quedar con la compañía B. Quiere decir que vamos a pasar a un escenario 2, un escenario post-integración, donde tenemos una participación de 80% del líder del mercado y una participación de 20% restante en el único competidor que queda. Y ahí, pues nuestro panorama es un poco desde el análisis de competencias, del análisis de integraciones, un poco precario. Haciendo unos índices muy rápidos, vemos que el HHI, que ya de por sí es alto en un escenario de solo 3, pues crece muchísimo, se aumenta a 3.000 puntos. Tenemos un índice QOCA que pasa de estar por debajo de 0,1 a aumentar, digamos, sustancialmente, y un Stenbacher que nos mostraba en un escenario 1 que la participación de A ya podía dar lugar a esa presunción de posición dominante. En un escenario B, pues con toda la razón y con mayor razón, estamos ante un escenario donde un 80% de participación de mercado pues le da una posición de dominio. Entonces, en un escenario normal, en un escenario de una integración, por llamarla de alguna manera, pura y dura, lo más seguro es que nos diga una autoridad de competencia: ese escenario no me gusta, ese escenario va a restringir la competencia, va a crear una posición dominante, va a permitir que esa empresa haga más o menos lo que quiera con el mercado, y ahí vamos a tener un inconveniente. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad nos dice, se objeta, y el mundo, digamos, el mundo de este mercado se queda en ese escenario 1. Cuando estamos ante una situación de crisis, cuando B afronta es una salida del mercado, el problema es que rechazar ese escenario 2 no nos implica volver al 1. Implica es que B se va a ir, B va a quedar en 0%, pero no sabemos qué va a pasar con A y C. ¿Va a ser 80-20? ¿Va a ser distinto? ¿Qué va a poder hacer A en ese escenario? Y más importante, ¿cómo va a sufrir tanto la eficiencia como el bienestar del consumidor en ese caso? Entonces partimos de un escenario muy particular en el que simplemente la objeción no nos deja en el mundo que conocemos, sino que nos va a llevar a un desconocido.
Y aunque las autoridades, incluida la SIC, han sido muy juiciosas en revisar qué pasa en ese escenario 3, como vamos a ver más adelante, el núcleo del problema y la parte interesante para los que nos dedicamos a estos temas de competencia es cómo llenamos esos signos de interrogación, qué ponemos ahí y qué tipo de daños se analizan y qué tan variados son los daños que podemos analizar. Para arrancar, por supuesto, tenemos la obligatoria clase de historia. ¿De dónde viene esta excepción de empresa en crisis? Tal vez la decisión antigua más importante, aunque hay algunas anteriores a esta, viene en 1930 en Estados Unidos. En ese caso, la FTC dice, esa adquisición de International Shoe Company la voy a autorizar y la voy a autorizar, la va a demandar y lo que va a decir la corte es no, no señor, se la vamos a autorizar. ¿Por qué se la vamos a autorizar? Porque es que International Shoe Company está en una situación grave, está en una situación precaria, y miren en qué escenario estaba. International Shoe Company primero tiene una crisis, enfrenta una crisis generalizada, los mercados están en 1930, ya están completamente abajo, desde 1920, dice la Corte, hemos tenido problemas en ese mercado específico, para el caso de los zapatos. International Shoe ha perdido más de 4 millones de dólares de 1930. Esas son las pérdidas de la empresa. Le deben entre 60 y 70 prestamistas cerca de 15 millones de dólares. Y sus plantas de producción, que estaban produciendo en un momento dado, o que tienen una producción, una capacidad de producción de 38.000 a 40.000 pares de zapatos por día, están produciendo 7.000 máximo. Entonces es una situación crítica donde la Corte dice, en esa realidad, pues esta empresa va a tener muchos problemas. Y por eso es que tenemos que analizar con esa lupa. Y llega a esta decisión. Y lo que dice la Corte es, estando en crisis, la recuperación no se ve viable. Y dice vender sus acciones al único comprador disponible. Y aquí empezamos a mirar un poquito de cómo hilar esta teoría. El único comprador disponible, esa es la alternativa para evitar el fracaso, para evitar que la compañía se nos vaya completamente a pique. Fíjense que dice, cuando esa adquisición se da, dada la alta probabilidad de quiebra y con el fin de evitar unos daños tanto a los accionistas como a la comunidad, no hay un propósito de limitar la libre competencia. En ese caso, para la ley, no es perjudicial la integración para los consumidores y no limita sustancialmente la competencia. Entonces ya de entrada vemos un par de temas excepcionales. Uno, venta de las acciones al único comprador disponible. Segundo, no hay un propósito de limitar la competencia. Y tercero, no hay un daño al consumidor. Y resalto esta porque me parece muy interesante que la Corte diga que la pérdida para los accionistas y los daños a las comunidades en las que operaban las plantas son factores importantes. ¿Por qué lo resalto? Para guardarlo para cuando veamos las fuentes de daño y cómo analizar esos daños en el mercado. Van a ser criterios que hasta el momento, para la Superintendencia de Industria y Comercio en sus decisiones y para decisiones incluso posteriores, tanto en Estados Unidos como en otros países, pues no puedo a salir a flote, pero es interesante ver que en un principio se entiende que esas son fuentes de daño que son relevantes para una decisión de integración. Hoy en día tenemos las guías de integraciones del DOJ y las guías de integraciones son bastante claras. Dicen, la excepción de empresa en crisis tiene 3 requisitos. Tiene que haber unos problemas financieros que sean de una magnitud tal que hagan que la empresa pierda su habilidad de competir en un futuro cercano. Es decir, que vaya a salir del mercado, pero que vaya a salir del mercado en un momento que no es eventualmente, no es hipotético. Es claro que si la empresa no la rescata, si no le tiene ese salvavidas, se va a ir. Y hay un par de puntos muy interesantes en lo que ha dicho
pues, las decisiones de Estados Unidos. Dice, una cosa es tener problemas financieros y otra cosa es tener problemas financieros que impliquen perder la habilidad para competir. Son dos cosas muy distintas. Y dice, una serie de malas decisiones de la administración de una compañía no es una crisis. Si es la compañía que está mal manejada y se va a quiebra por estar mal manejada, no es una empresa que está enfrentando una crisis de una magnitud tal que debamos permitir que la compre un competidor en situaciones que generalmente o normalmente no estarían aceptadas. Y también dice, las crisis generalizadas de la economía, cuando todos vamos hacia abajo, cuando todos estamos en problemas, no son una crisis relevante. Clave en estos momentos cuando vamos a pensar, bueno, ¿qué va a pasar de aquí al futuro cercano, poniéndolo en el mismo término, con empresas que estén sufriendo los efectos económicos de los cierres, de las cuarentenas, de la pandemia? ¿Se mantendrá esa teoría de que una crisis generalizada de la economía no vale como una crisis para esta excepción? Podría haber un cambio ahí en esa idea. Y también dice, segundo, no puede ser un caso en el que vayamos bajo el capítulo 11 de la ley de quiebras. Si se puede reorganizar y puede haber todo un sistema de sacarla a flote por las vías tradicionales, pues entonces tampoco vamos a aplicar la excepción. Tercero, haber fallado en esfuerzos de buena fe. Y muy fiel a lo que es el estilo estadounidense de decisiones, hay un caso en el que la Corte dice, entre lo superficial y lo exhaustivo se encuentra la buena fe. Entonces dice, no puede ser que usted simplemente diga, alguien me quiere comprar mi empresa, una persona diga yo, para decirle un esfuerzo de buena fe. Pero tampoco le puedo poner una carga tan grande a la empresa que sea imposible de cumplir y que al final no encuentre un comprador porque yo le puse unos requisitos imposibles. Entonces dice, mire, en primer lugar, tiene que haber una oferta. En segundo lugar, usted tiene que darle acceso transparente a la información a todos los potenciales compradores. Usted no puede escoger a quién le da mejor información que otra. Tiene que permitir que haya una debida diligencia. Tener unos esfuerzos transparentes para que al final quien quiera comprar la empresa, pues efectivamente lo haga, pero lo haga sabiendo que hay más ofertas o que está en competencia por esa empresa. Voy a pasar rápidamente a lo que es la Unión Europea. No voy a tratar de pronunciar los nombres de la decisión, porque creo que haría yo más daño tratando de hacerlo que no haciéndolo. Pero en ese caso, 1994, uno de los casos más importantes en tema de empresas en crisis, y dice, el mercado era potasio y magnesio. Y las participaciones después de la integración son 98% y 100%. Es decir, vamos a crear un monopolio en uno y en el otro prácticamente le vamos a dar el monopolio a la compañía. Y con esas participaciones bastante altas, se autoriza la integración y dice la Unión Europea, mire, dice la Comisión y después la Corte, la Corte da la razón y dice, la empresa hubiera salido al mercado en el futuro cercano, nuevamente esa frasecita futuro cercano, el comprador de todas formas se hubiera hecho a la participación que se pierde. Es decir, cuando veíamos en nuestra primera diapositiva cómo llenar ese signo de interrogación, en ese caso, lo que se veía en el mercado es, cuando salga uno, pues le va a quedar al otro. Entonces, no tenemos una pregunta de cómo llenar eso. El efecto va a ser el mismo. Y tercero, no hay otro comprador viable, la empresa había recibido algunas ofertas y dice, yo tengo 3, 4 ofertas, pero en realidad la única que es viable, la única que mantiene a flote estos activos, pues es esta que me llegó y por eso le pido a usted que me la apruebe y termina siendo aprobada. Esto es tomado de la comisión del reglamento, de las directrices sobre integraciones. Simplemente quería resaltar esta parte donde la Unión Europea sí dice específicamente la estructura competitiva del mercado también se hubiera deteriorado en una medida cuando menos equivalente. Entonces dice, el mercado tenemos que mirar dos escenarios, el escenario de la integración y cuánto afecta, y el escenario de la salida del mercado y cuánto afecta. Y cuando esos dos escenarios son iguales o cuando el escenario de integración tiene menos daño, entonces ese es el punto clave de la excepción de empresa en crisis, que esa es el criterio que ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio
en las decisiones más importantes. Y quiero llevar precisamente a esas decisiones. Simplemente a verlas de forma muy preliminar, si se quiere, de forma muy por encima. Hay mucho que sacar de ahí. No son todas las decisiones, son 4 de las que encuentro más útiles para mirar este punto. La primera que hay es un tema del mercado editorial. En el 2005, la editora 5 va a salir del mercado, Editorial Televisa va a adquirir los activos para el negocio editorial, y las partes dicen, aquí hay una excepción de empresas en crisis, Editora 5 está al borde de la quiebra. La superintendencia, la SIC, mira esto y dice, yo no desconozco, y cita, dice exactamente, no desconoce la situación financiera de Editora 5, pero se requiere un análisis exhaustivo para determinar que la integración se constituya como el único medio posible para evitar la salida del mercado. Dice, después de eso, la carga de la prueba es de las partes. Y las partes solo me mostraron que Editora 5 está en problemas, pero que esté en problemas no quiere decir que yo le voy a aceptar la integración. Tiene que mostrarme que está en problemas, pero que además la integración es la única forma de salvarla, la única forma de que esos activos no se vayan. Y eso no lo cumplieron. En cualquier caso, dice la SIC, yo no necesito en este caso la excepción de empresa en crisis. En este caso simplemente voy a poner unos condicionamientos y creo que con los condicionamientos soluciono el daño al mercado. Y la decisión es condicionar esa operación. En 2006 viene esta decisión sobre cementos, en el mercado de los cementos. Y esta fue la adquisición de Andino y Concresem, quienes tenían plantas de producción de cementos por parte de Argos. Y en ese caso, la SIC dice, esta integración sí restringe indebidamente la competencia. Y dice, esta integración se debe objetar por los efectos que va a tener en el mercado. Pero dice que hay un caso excepcional en el que si se demuestra de manera inequívoca, que de no concretarse la integración, una de las sociedades en crisis financiera desaparece, entonces ahí puede que apliquemos una regla distinta a la que tendríamos en condiciones normales. Y esa es la decisión más importante porque están los 3 requisitos que vamos a ver un poco más adelante en detalle, pero ahí los dibuja y los pone una lista ya formalmente, como no lo hizo en el caso de las editoriales, en este caso sí. En este caso dice, primero, la empresa tiene que salir del mercado en el futuro próximo. Otra vez, muy parecido a lo que dicen las normas europeas y las decisiones estadounidenses. No es eventual, no es que de pronto salgo, no es que tal vez pueda aguantar 3 o 4 años más y me salvo. Es claro que en esta situación voy a salir. Segundo, no hay una alternativa menos anticompetitiva, menos restrictiva a la competencia. Es necesaria esa adquisición para mantener a flote esos activos. Y tercero, el daño a la competencia es comparable con el daño que se genera con la salida del mercado, al menos comparable, trayendo esa idea de lo que viene en la Unión Europea. Y la SIC, en ese caso, dice, yo entiendo que aquí están probados los requisitos y la excepción de empresa en crisis aplica. En 2015 viene la adquisición del negocio de combustibles para aeronaves de Aviacom por parte de Terpel. Y en ese caso, la decisión inicial de la SIC es objetar la operación. Y en la reposición las partes dicen, no, un momento, aplique la excepción de la empresa en crisis. Entonces es interesante ver eso porque al principio había sido objetada. Y eso es interesante ver cómo en el principio no se aplica la excepción, pero tampoco se argumenta de forma tan clara como en la reposición. En la reposición, la SIC dice, mire, voy a revisar los 3 criterios de los que hablé en el 2006, los 3 criterios del caso de cementos, y de hecho me parece que están probados, me parece que en este caso también pasa, me parece que hay
una situación financiera que hace que en el futuro próximo Aviacom vaya a salir del mercado. El mercado en este caso eran 2 aeropuertos. No hay una alternativa menos anticompetitiva, no hay nadie más que lo vaya a comprar. Y tercero, pues el daño de la salida va a ser más grave y vamos a ver ahora específicamente por qué dice eso. Y dice, se comprueba, en la reposición decide revertir la decisión de objetar que inicialmente ha tomado la cita. Y por último está esta del 2015 también, es anterior a la de combustible de aviación, la quise poner al final porque es muy particular y por eso le pongo el asterisco. Es una excepción express parecida a la empresa en crisis, pero no, es algo muy particular, porque dice la SIC, tenemos una estación de servicio, la estación de servicio de Las Vegas, que está en un lío judicial, y en este momento, por el lío judicial sobre el contrato de arrendamiento, no está en operación. Y si yo, SIC, no apruebo la adquisición por parte de Terpel, entonces esa estación de servicio no va a funcionar y los activos van a estar parados. No hay una crisis de la estación de servicio, no es una situación financiera que haga que la estación de servicio vaya a salir del mercado en el corto plazo, pero la SIC sí habla de un criterio de el daño al mercado de que esos activos no estén funcionando y cómo ese daño al mercado es más grave que permitir que Terpel la compre. Entonces es una excepción de empresa en crisis que no está en crisis, un poco particular, pero me parece interesante traerla para ver cómo la SIC a veces, o en ese caso específico, hace un poquito una excepción express. Veamos en profundidad los requisitos y empezamos por los primeros dos, que son los más, digamos, los más sencillos y donde no está el punto del análisis económico, que es realmente el centro de la conferencia. Los primeros dos requisitos. Primero, la empresa está condenada a causa de sus problemas económicos a abandonar el mercado. ¿Qué es el futuro próximo? Un año menos. Ese es básicamente lo que dice la SIC. Generalmente, inferior a un año. Y dice cómo se puede probar. Bueno, ausencia de capital de trabajo, una mínima posibilidad de producir ganancias, el cierre de las plantas, las deudas en exceso de los ingresos, el incumplimiento del pago de las deudas, todo eso me sirve para demostrar una situación de crisis. En el caso de los cementos, en ese caso andino, son documentos contables. Y dice documentos contables que mostraban que el costo de operar las plantas, no se podía cubrir con las ventas. Y dice, además de eso, si lo queríamos llegar a cubrir en algún momento, pues necesitábamos que el cemento subiera de precio en forma sustancial. Entonces fíjense que ya es un tema de cuánto me cuesta producir, me está costando mucho más de lo que yo estoy recibiendo, entonces eso hace eso inviable cualquier tipo de producción. Tengo que cerrar la planta, tengo que apagar los activos, tengo que apagar la máquina. En el caso de combustibles de aviación, lo que dicen es, hubo mucha información contable y financiera que si Aviacom está en problemas, no puede pagar las deudas, se va a ir del mercado. El segundo requisito, que sea necesario, no hay otra alternativa o proyecto real o alcanzable que sea menos anticompetitiva. Y dice, básicamente hay que buscar si hay terceros con intención de compra y si hay alguien distinto al que me está pidiendo permiso. En el caso de los cementos, dicen, Andino ofreció sus activos a varios inversionistas nacionales y extranjeros y el único que respondió, el único que mandó una oferta viable fue Argos. En el caso de Aviacom igual, se ofreció a varios, el único que mandó una oferta viable fue Terpel. La SIC no ha llegado al nivel de detalle que sí ha llegado, por supuesto, las decisiones en Estados Unidos, que son lógicamente muchas más, de decir si tiene que haber una debida diligencia, si tiene que haber una buena fe, si tiene que haber transparencia en la información, cómo se debe hacer ese ofrecimiento, pero es muy similar el tema. ¿Hay más interesados? Sí o no. En los dos casos anteriores ha sido no hay más interesados. La parte realmente interesante viene en el tercer requisito y es ese daño a la competencia es comparable con aquel que provocaría la salida del mercado de los activos de la empresa en crisis. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se calcula el daño producido por la salida del mercado? Porque el daño a la integración es, entre comillas, sencillo. Miremos el análisis de índices de integraciones, miremos el IHH, miremos el QOCA, miremos el Stenbacher, miremos las barreras de entrada y hagamos el dibujo de qué tanto se restringe la competencia.
Y eso comparémoslo con lo que llamamos al principio el escenario 3. La pregunta entonces, ¿cómo miramos ese escenario 3? ¿Qué pasó en las decisiones anteriores en la SIC? En el caso de cementos, como vimos, la SIC dice, el problema es que las plantas, producir el cemento en las plantas cuesta más de lo que está entrando por vender ese cemento. Entonces, el efecto es, se va a cerrar la planta. Y si se cierra la planta, pues por supuesto hay menos oferta. Cuando hay menos oferta, se suben los precios y ese es el efecto negativo. Entonces, con base en eso, yo sí voy a decir, es mejor que los activos estén prendidos a que los activos estén apagados, entonces el daño al mercado de permitir la integración es menor. Que si ese fuera el único criterio, la excepción de empresa en crisis sería completamente inocua porque siempre sería mejor permitir la integración. Nunca habría un escenario de mercado donde la salida genere mayores problemas, si ese es lo único que hay que tener en cuenta. Y en esa decisión es el foco principal. Y a eso hay que hacer un par de preguntas. Primero, ¿cómo se controla que el comprador diga, sí, esta planta es inviable, voy a producir la mitad o voy a pagar? Porque es que esa decisión del comprador, como autoridad de competencia, obligar a un comprador a seguir produciendo la cantidad de cemento que se está produciendo, así el costo sea mayor a lo que se recibe por ventas, pues es muy complicado. Un condicionamiento de tiene que seguir produciendo, así usted esté perdiendo plata, es difícil. Por más que queramos salvar unos activos, pues tampoco se puede o no debería ponerse un condicionamiento que sea que se tiene que producir perdiendo plata por el hecho de que si deja de producirse nos va a subir de pronto el precio y eso va a ser un daño. En ese caso, pues es mejor dejar que salga del mercado. En el caso de Aviacom, la SIC mezcla un par de razones. Ya no solamente utiliza el hecho de que salgan los activos. La SIC dice, los índices de concentración subirían en los dos escenarios. Eso es perfectamente normal, eso es perfectamente lógico. Si yo adquiero una empresa, pues voy a comerme su participación de mercado en todo o en parte, dependiendo también obviamente de la sustituibilidad. No es uno a uno, pero claro que va a subir el índice de concentración. Si la empresa sale del mercado, pues también va a subir el índice de concentración porque en mayor o menor medida los clientes de esa empresa, pues algunos me van a llegar a mí. Y en uno de los aeropuertos había un monopolio, que es muy parecido a lo que decía la Unión Europea, la Comisión en esa decisión del 94. Decía, si igual eso se va a volver un monopolio y es el único que va a quedar, pues el efecto es el mismo. En ese sentido, pues ese análisis sí tiene mucho mayor sentido. Ahí no hay que mirar el grado de desplazamiento de la demanda. Si solamente queda uno, es muy sencillo saber a dónde se va a ir la demanda o pues la mayor parte de la demanda. Y lo segundo que dice es, la integración es un medio eficaz para que los activos productivos no salgan del mercado. Otra vez, como hemos visto en Andino, esos activos que se quedan en el mercado es de por sí valioso. El caso de la estación de servicio de Las Vegas, como les decía, es muy particular porque no hay una crisis, pero es el mismo caso, es diciendo, si yo no apruebo esta integración, entonces los activos se van a ir y si los activos se van, hay menos ofertas y si hay menos ofertas sube el precio. Pero parece que ese ha sido el foco de interés de la superintendencia. ¿Cuáles pueden ser las posibles fuentes de daño? Entonces, entremos más a fondo en ese tercer requisito y salgamos un poquito de esa idea de que el activo se queda en el mercado y esa siempre va a ser la razón, porque como les decía, si esa fuera la única razón, siempre sería menos dañino que aprobar la integración y la excepción sería un poco inocua. Primero, lo primero que hay que mirar, y creo que este debería ser el punto de partida, y esto se parte como de una, si se quiere, propuesta de cómo mirar estas integraciones en crisis, lo primero que hay que hacer, y por supuesto le corresponde a las partes teniendo esa carga de la prueba, es cómo se desplazaría la demanda si se va uno de los participantes del mercado, si se va uno de los agentes. ¿A dónde se va esa demanda? Como nos explicaba Miguel, la conferencia pasada cuando se habló del test UPP, nos decía, esto se puede hacer, por ejemplo, a través de mirar una posible encuesta con los consumidores o con los clientes. ¿A dónde se iría si desaparece este producto? Y mirar
si necesariamente estamos en un escenario donde el comprador se va a llevar de todas maneras el 100% de sus clientes, o si puede ser que, volviendo a nuestro ejemplo, puede ser que C, que solo tiene 20% del mercado, tenga un producto muy bueno y en ausencia de él los clientes digan, no, yo prefiero irme a comprar allá. Y ese 30% que está flotando de alguna forma no necesariamente se lo haga el líder del mercado. En ese caso, la salida del mercado, podríamos decir, competitivamente no es grave. Así se vayan los activos, así se vaya un participante, si el competidor chiquito, el del 20%, va a crecer y va a poder hacer contrapeso a alguien que ya pensamos que era dominante, pues en ese caso el daño a la salida del mercado no es tan grande. El daño a la salida del mercado parece ser mucho menor que el daño de permitirle a la gente cuasi dominante quedarse con ese 30% de participación adicional. Segundo, y lo pongo subrayado en morado porque es la base de las decisiones hasta ahora que hemos visto en la Superintendencia de Industria y Comercio. Por supuesto, es una fuente de daño clarísima. Si se van los activos productivos, si se va un competidor, si se va un oferente, por supuesto, tenemos un tema de menos oferta y eso nos genera un aumento de precios. La pregunta es, ¿cómo obligo yo, como autoridad, a un comprador a mantener unos activos, a mantener una planta en unos niveles de producción cuando esos niveles son los que llevaron a su anterior dueño a una crisis? Es muy difícil condenar al comprador por el hecho de que no queremos que tal vez los precios suban en el futuro a seguir con una empresa o a seguir con un negocio que está condenado al fracaso. Entonces eso también es muy importante. El comprador puede querer los activos, por supuesto, para explotarlos, y si simplemente los quiere para pagarlos, pues deja morir al competidor y no tiene que comprarlo. Pero también hay que tener en cuenta si esos activos productivos no están funcionando bien, no son eficientes, pues muy probablemente vayan a operar en menor medida o vayan a salir del mercado eventualmente. ¿Cómo obligar a ese comprador? ¿Se puede obligar a un comprador? Y el hecho de querer mantener los activos en el mercado es necesariamente siempre positivo. Ahí no es claro, no necesariamente, diría yo. Y a qué nivel, pues es algo que ya hay que demostrar, hay que demostrar muy juiciosamente en estos casos. Tercero, por supuesto, las eficiencias. Un poquito lo que sucede en los acuerdos de colaboración entre competidores, que uno de los puntos fundamentales es que haya unas eficiencias que no son alcanzables por ninguna otra vía. Bueno, ¿qué tal que estas integraciones de crisis nos permitan unas eficiencias que no son alcanzables por otra vía? Si el competidor B se va a ir del mercado, pero resulta que B tiene una red de distribución fantástica que va a cortar a la mitad los costos de transporte y distribución, eso no genera un daño en el mercado. De hecho, es deseable. No quisiéramos que esa persona saliera, que ese competidor saliera. Así quiera decir que el competidor más grande se va a quedar con la red de distribución que más nos gusta. Podemos tal vez poner un condicionamiento, podemos tal vez pensar en otra idea, pero esas eficiencias no hay por qué condenar al consumidor y al mercado a no tener un activo eficiente o a no tener unas eficiencias que existen solo por el hecho de que el mercado pueda que quede muy concentrado. Entonces, esas eficiencias también deberían ser parte o hacer parte del análisis de cuál es ese escenario 3 y de cómo se calcula. ¿Qué tan homogéneos son los productos? Muy ligado al desplazamiento de la demanda. Si tenemos productos homogéneos, la salida del mercado es distinta a si tenemos productos que no necesariamente son homogéneos y que tienen una diferenciación para el cliente. Igualmente, los activos locales y su nivel de eficiencia contra los activos de los competidores existentes. Si la planta de cementos Andino, por ejemplo, hubiera sido la planta más moderna de Latinoamérica que produce el cemento de mejor calidad a menor costo, pues ahí sí tiene sentido decir intrínsecamente esos activos deberían quedarse en el mercado, porque es que vamos a producir más barato y mejor. Y ahí evitar la salida de los activos es distinto a es que Andino tiene una planta de producción, pero es que no está manteniéndose a flote porque es una planta vieja, porque es que el cemento que produce ya no funciona, porque es que cada 3 días hay que llevar a alguien a que cambie la máquina. En ese caso,
si uno encuentra unos activos que tecnológicamente no son los mejores y que no tienen unas eficiencias asignadas, que se están quedando rezagados por decirlo de alguna forma, por su propia antigüedad, pues tal vez salvar esos activos sea distinto. Tal vez una parte del análisis sí deba ser, miremos los activos y comparémoslos con el resto del mercado. Igualmente, ¿qué tan fácil es importar esos productos? ¿Qué tan fácil es que yo diga, voy a salir a comprarlos, voy a salir a traerlos de fuera, que haya alguien fuera que vaya a ocupar ese nicho de la empresa que se va a ir y que sea la presión competitiva para quien se quiere quedar con ese 30%, nuestro ejemplo, con el porcentaje que sea de la torta, si se llega a ir? Porque una cosa es, esto es un producto que no se puede importar, que no se consigue, que es escaso en todas partes, que tiene unos aranceles muy altos. Otra cosa es un producto donde la importación es fácil y sencilla y hay importadores que son exitosos. De pronto ahí la salida del mercado de una empresa local pues no es tan grave. Así que ese tiene que ser también uno de los puntos de análisis. Y también, y esta me parece un poco más difícil, pero también qué marca se está yendo del mercado. Porque es que posicionar una marca que tenga reconocimiento, que sea deseable para los consumidores, es costoso. Y perder una marca de alto reconocimiento es costoso no solo para la empresa dueña de la marca, sino para los consumidores. Los consumidores tienen un ahorro de costos a la hora de salir a buscar el producto cuando tiene una marca reconocida en la que confían. Y al consumidor le estamos o le estaríamos evitando, le estaríamos prohibiendo adquirir esa marca que ya conoce y que ya sabe que le gusta y que conoce su calidad y sus beneficios, por el hecho de que tal vez el mercado nos queda muy concentrado, entonces no queremos. Eso es un efecto de daño de la salida del mercado, que también hay que tener en cuenta, porque es polémico y porque es difícil de probar, porque es que al final estamos diciendo, le vamos a dar al que ya es dominante o al más grande del mercado la marca más importante. Pero tal vez con un condicionamiento lo podamos arreglar. Pero perder una marca es costoso para los dos lados, para la oferta y para la demanda. Y también, ¿cuál es el grado de demanda insatisfecha? Esto está vinculado al aumento de precios, es un poquito el espejo, y es, si se van esos activos del mercado, voy a generar una demanda insatisfecha no, y crear ese aumento de precios por el hecho de que no hay suficiente para repartirle a todo el que quiere comprar, y ahí le va a permitir al que se queda en el mercado aumentar los precios de una forma desmedida. Entonces también hacer un análisis de demanda insatisfecha. Hasta ahora, y lo que hemos visto es que los análisis mezclan un poquito de algunos. El segundo criterio es trascendental. Parece que intrínsecamente el hecho de que un activo se quede en el mercado es importantísimo. Y los otros puntos no han sido muy explorados. Por supuesto, al ser un tema excepcional, el tema de la empresa en crisis, pues no ha habido tanto campo para desarrollarlo, pero sin duda el hecho de el daño al mercado, hay mucho más de dónde cortar, hay muchas más teorías de daño y hay muchos más temas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer ese análisis. No simplemente es que si se van los activos del mercado, entonces hay menos oferta, entonces hay más precios, porque por esa vía todas las interacciones tendrían que ser aprobadas siempre. Y hay unos daños más lejanos, más alejados de esa realidad, que personalmente no sé qué tan válidos sean ante una autoridad de competencia, pero que sin duda alguna son relevantes. Por ejemplo, ¿qué pasa si se trata de un servicio público de un bien de primera necesidad? ¿Qué pasa si estamos hablando en este momento de una empresa en crisis de insumos médicos o tapabocas? Lógicamente, la empresa de tapabocas que se esté quebrando en este momento no se está quebrando por buenas decisiones de su administración, indudablemente. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de eso? Un bien de primera necesidad, un servicio público. ¿Cambia la idea? Yo puedo decir, el escenario de salida del mercado no es tan grave, yo creo que la integración es peor, pero se trata de un bien de primera necesidad. Así sea temporalmente que parte de la demanda se quede sin ese producto, puede causar un daño muy grave. Igual si se trata de un servicio público. ¿Cómo hacemos para jugar con ese criterio? Y por la misma vía,
¿Qué pasa con la pérdida de empleos? En un momento como este, en un momento donde la tasa de desempleo es alta, puedo yo decir, señores SIC, mi integración sí causa un daño, mi integración probablemente tenga un efecto superior o más grave sobre el bienestar del consumidor que el que causaría dejar que la empresa salga al mercado, pero lo que pasa es que esto es una planta que tiene 2.000 empleos y en este momento, ¿cómo juega eso? ¿Se tiene o no se tiene en cuenta? Y por último, voy a volver a International Shoe, me voy a devolver 90 años y decir, esos dos criterios, daños a las comunidades locales y pérdidas para los accionistas, ¿se pueden tener en cuenta o no se deben tener en cuenta? Las pérdidas para los accionistas me parece un poco más difíciles porque eso no es un daño per se al mercado, pero el daño a las comunidades locales, ¿cómo lo evaluamos? ¿La comunidad local equivale a mercado? ¿La comunidad local equivale a bienestar del consumidor? ¿Es eso necesariamente así? Es un interrogante que queda y uno de esos daños que podría eventualmente en una situación de crisis aducir una de las partes que está solicitando la aprobación ante la SIC o ante cualquier autoridad de competencia. Para terminar, voy a simplemente delinear algunas conclusiones muy generales, conclusiones / preguntas, que es, primero, la excepción de empresa en crisis tiene que aplicar a integraciones que no pueden ser en condiciones normales autorizadas ni condicionadas. Porque es que si puede ser aprobada, no me importa si está en crisis o no. Si no tiene un efecto en el mercado de restringir sustancialmente la competencia, simplemente la apruebo. No importa que la empresa esté o no en crisis. Ni tampoco condicionada, porque si el condicionamiento arregla o de alguna manera compensa esos daños, pues ¿por qué voy a entrar en analizar la situación de crisis? Claro, ahí viene la pregunta lógica y es, entonces la excepción de empresa en crisis tiene que ser una autorización pura y simple sin condicionamientos. Tampoco porque dependería del tipo de activos. Si son activos, por ejemplo, el tema de la marca, si yo voy a tener que licenciar una marca para garantizar que no haya problemas de competencia, si yo voy a tener que salir de unos activos menos eficientes para tener unos más eficientes, puede haber condicionamientos en la excepción de empresa en crisis, pero no puede ser condicionamientos que se podrían poner sin revisar la situación en la que se encuentra la empresa. Segundo, siempre hemos oído y desde que entramos a clase de Derecho a la Competencia por primera vez, a mí desde el primer día que empecé con esta materia, leí esta máxima del derecho a la competencia, protege la competencia y no a los competidores. Esa línea es muy tenue en la excepción de empresa en crisis, muy tenue. Claro, la idea de salvar una empresa en crisis es que el impacto al mercado sea menor, pero al final le estamos tirando un salvavidas a una empresa, a un competidor, a unos, por lo menos a sus activos, a su negocio, lo estamos salvando. ¿Hasta qué punto la excepción de empresa en crisis deja de ser una ayuda económica al mercado y se vuelve una ayuda a un competidor? Tercero, el estudio de desplazamiento de la demanda es fundamental y eso es algo que las partes deberían tener que hacer antes de llegar a decir que se aplique la excepción de empresa en crisis. Uno de los requisitos debería ser que eso esté probado o que se haga un estudio de mercado juicioso sobre eso. Porque es que de nada nos sirve mirar los activos, el posible aumento de precios, quién se puede llevar la porción de la torta, si no sabemos los clientes y los consumidores a dónde se van a mover, si no sabemos realmente la magnitud de la salida. Eso es fundamental y hasta el momento no he encontrado que sea un criterio de análisis obligatorio y debería ser para entender bien el mercado. ¿Qué tan homogéneos son los productos? ¿Qué tan sustituibles son? ¿Qué tanto poder realmente tiene el líder del mercado si es que toda su demanda se va a desplazar al más pequeño? Eso es muy importante y debería estar casi que punto de partida a la hora de una empresa en crisis. Debería ser, muéstrame su información contable y financiera, muéstreme sus ofertas y dígame cómo se movería la demanda si usted se va. Y si todo eso pasa, listo, ahora sí voy a analizar cuál es el daño al mercado. Pero eso debería ser clave, debería ser uno de los puntos principales de análisis y una de las cosas que se le debe exigir a las partes que quieren que se les aplique la excepción.
Y por último, la gran pregunta, ¿son todos los daños iguales o hay unos daños más iguales que otros? Y es, si podemos tener esa máxima de la salida de los activos del mercado siempre será dañina, o debemos decir, es que a mí como autoridad de competencia no me interesa la pérdida de empleos porque yo solo estoy mirando un tema de concentración de mercado y de participaciones, o debemos decir, todos los daños son iguales. Entonces voy a hacer una lista de 15 daños, si hay 8 graves, 7 no graves, entonces sí, pero si es al revés, entonces no, porque simplemente los no dañinos son más que los dañinos. Es difícil porque no hay muchas oportunidades para pronunciarse sobre este tema, pero si es necesario en algún punto, cuando lleguen esas preguntas, bueno, ¿qué daños voy a tener en cuenta? ¿Me basta con la salida de unos activos o voy a empezar a darle más prelación a ciertos casos? ¿Qué pasa si, lo que vimos, qué pasa si es un bien de primera necesidad? ¿Qué pasa si es un servicio público? ¿Qué pasa si me estoy deshaciendo de la marca más grande? ¿Qué pasa si los activos son de punta? ¿Qué pasa si los activos son activos antiguos? Porque es que no salvar a una empresa de una crisis, o salvar a una empresa de una crisis más bien, no es la obligación de la autoridad de competencia. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Tampoco se puede decir que la SIC entonces condena a alguien a morir porque no aplica la excepción. Para eso hay que hacer un análisis muy completo y ahí es donde está, uno, el debate y dos, los puntos interesantes que quedan de analizar estas decisiones. Con esto los dejo descansar. No sé si tenemos alguna pregunta por ahora. Si no, Muchas gracias, Carlos. No, por ahora no hay ninguna pregunta, pero si alguno tiene alguna, levante la mano. igual, en todo caso, les recuerdo diligenciar la encuesta, que nos sirve mucho para las otras conferencias del ciclo del comité. Sí, ya tienen el link en el chat todos, entonces por favor, es muy importante, sobre todo porque recuerden que al final de estas 8 conferencias del ciclo del Comité de Análisis Económico, le vamos a dar un certificado a las personas que hayan participado en el 80% de las mismas. Entonces, si no tienen más preguntas. Bueno, muchísimas gracias a todos Muchas gracias, por Carlos. la atención y muchas gracias también, por supuesto, a la asociación, al comité por la invitación hoy. Ok. Buenas tardes, buenas noches. Creo que Carlos, creo que hay una pregunta de Marco Gómez. sí, ya la estoy viendo. Pregunta si los 3 requisitos son acumulativos o pueden presentarse unos y otros no. Los 3 requisitos para la aplicación de la excepción sí son acumulativos. Se necesitan las 3. Que la empresa esté en la crisis que la vaya a condenar en el futuro cercano, que además de eso, la adquisición sea la única forma de salvarla, y finalmente, pues ese análisis del daño, que el daño de la integración sea menor que el daño de la salida del mercado. Y el análisis ha sido escalonado. Si la empresa no está en crisis, no voy a mirar los otros dos. Si la empresa está en crisis, pero hay otra oferta, no voy a aceptar esta. Y si sí está en crisis y si efectivamente no hay más ofertas, pues ahí sí voy a pasar al tercero para ver si en efecto el daño es de la magnitud para probar o no. Gracias. Tenemos otra pregunta de Daniel Luque. La excepción termina siendo un salvavidas a una empresa, como dice el doctor Arboleda, toda vez que la competencia se afecta si se quiebra la empresa o si se adquiere la empresa. En ambos casos se reduce la competencia. Bueno, era más un comentario. Sí, es decir, sin duda alguna es un salvavidas en el sentido en que la empresa se iría del mercado y obviamente estamos salvando unos activos. El tema es hasta qué punto uno puede argumentar ese salvavidas a la empresa como no querer hacerle más daño al mercado, viéndolo desde el punto de vista del consumidor, por supuesto. Y es si esos activos son deseables y se quiere que el consumidor disfrute esos productos,
o si se necesita pues que de alguna manera se mantenga a flote una empresa. Pero sí, ese es uno de los puntos más importantes, uno de los puntos más interesantes es ver hasta qué punto la autoridad de competencia se vuelve la que determina cuando existe un too big to fail, por decirlo así, que se deba salvar. Paula de la Calle nos dice, creo que ya lo dijo el doctor Arboleda, pero quisiera estar segura. La prueba de no tener otro interesado en quién recae, la SIC convoca o pregunta en el mercado, la target, la adquirente. Lo que hemos visto hasta el momento recae en la parte, pues las partes de la integración, en realidad. Tendría que ser, creo yo, en el que mejor posición está es el target, en decir, yo hice estos esfuerzos por buscar un comprador y el único que recibí, la única oferta que recibí fue esta. O recibí estas 3 ofertas, pero la única viable era esta. Si volvemos a la decisión de las editoriales, lo que dice la superintendencia es las partes que me notificaron o que me pidieron permiso tenían la carga de probar que la integración era la única forma de salvar esos activos que se veían quedar en el mercado. Y no me mostraron ni que fuera la única forma de salvarlos, ni que hubiera algunos compradores interesados. Entonces, al final, sí termina siendo de las partes y si simplemente, creería yo, si simplemente en una situación de crisis yo digo, aplique la excepción de empresa en crisis porque quiero que me compre, en el caso de quiero que me compre Terpel. Bueno, ha recibido más ofertas y yo me quedo callado o no digo si ha recibido más, creo que se podría simplemente decir, no cumplió con esa carga, no tengo razón para aplicar la excepción y en ese caso se caería. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Los seguimos esperando en todos los eventos organizados por la asociación, especialmente estas conferencias del Comité de Análisis Económico. Las estaremos promocionando todas en nuestras redes sociales. Buenas noches para todos.